tema que es Petroperú. Petroperú, la gran empresa nacional, o no. Vamos a ver qué tiene que decir nuestro siguiente invitado, pero primero vamos a ver un video del año pasado que fue el causante de una disputa entre Petroperú y justamente nuestro siguiente invitado, José Ignacio Beteta. Vamos a ver el video en cuestión. ¿Sabías que estás manteniendo una empresa quebrada con tus impuestos? ¿Qué? Petroperú, empresa ineficiente y corrupta, sigue sangrando al contribuyente, a ti que me estás escuchando. Así lo reconoce la propia gerente general de la empresa, Cristina Fung, quien afirmó que la utilidad operativa de la empresa petrolera estatal seguirá siendo negativa los próximos 2 años. Por ello, Petroperú ha solicitado un nuevo endeudamiento por 1.200 millones de dólares. Casi nada. ¿Qué más puedo perder? Solo para poder seguir operando. Por otro lado, talar es una ruina. Petroperú ya se viene endeudando hace rato, y todo para financiar una refinería que no produce ni cerca de lo que debería. Para financiar esta obra, la empresa debe pagar 4.300 millones de dólares a través de bonos y préstamos. Con todo ese dinero se podrían construir 10 hospitales o 2 anillos viales. Muy bien, veíamos un reel, un TikTok, un video corto de redes sociales donde el portal Piensa.p, el cual dirige también nuestro siguiente invitado, hace un llamado de atención a la empresa Petroperú. José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, está con nosotros en Mundos Paralelos. José, buenas noches, bienvenido a Mundos Paralelos. Hola, ¿cómo estás, Pancho? Un gusto, gracias. También eres director de Piensa.p, como para juntar ambas cosas, ¿no? Para que se entienda un poco más el propósito o la razón por la cual estás aquí en este momento para hablar de este video. Este video fue publicado el año pasado en el primer semestre. Sí. Y finalmente las proyecciones que ustedes pudieron ver en el futuro se cumplieron, se materializaron. Sí, no solamente nosotros, ¿no? O sea, muchos analistas y economistas de bastante nivel, digamos, proyectaban que Petroperú iba a tener este año un desempeño económico bastante precario, pobre. Este año que acaba de pasar. Este año que acaba de pasar, 2023, y se dio, ¿no? En mayo del 2023 Petroperú nos envía una carta, ¿no? Y nos dice, y se han equivocado, ¿no? Nosotros estamos muy bien, esto va a salir adelante, no estamos pagando esto, no estamos quebrados, ni por acá ni por allá. Pero es evidente que Petroperú es una empresa que financieramente sobrevive gracias y solamente, únicamente a los impuestos de los peruanos que se van al Estado, y que desde el Ministerio de Economía y Finanzas los políticos de turno, que no usan su plata, sino nuestra plata, deciden regalarle más dinero a Petroperú. Así es sencillo, la matemática es muy sencilla. El año pasado el primer Otárola dijo, no vamos a darle un nuevo salvataje a Petroperú, pero el día de hoy, al menos en agenda del Consejo de Ministros, justamente se iba a evaluar ese tema, se iba a evaluar la posibilidad de otorgarle, era cerca de más de 1.000 millones de soles a Petroperú para nuevamente rescatarlo. No, estamos hablando mucho más, son más o menos 2.000 millones de dólares. Perdón, tiene razón, estoy confundiéndome con soles y dólares. Son 2.000 millones de dólares los que ha pedido, que son casi, digamos, 5.000, 6.000 millones de soles, que además se suman ya a un rescate financiero que había pedido y que se le otorgó en el 2022 a Petroperú, cuando ya le habíamos dado cerca de 1.000 millones de dólares más. ¿Qué cosa es un rescate financiero? La palabra es muy sencilla, ¿no? Un rescate financiero en cualquier empresa privada es un dinero que un inversionista o accionista le pone a una empresa que esté en peligro de quebrar. Esa es la definición básica y sencilla de un rescate financiero. Cuando tú estás con una empresa que está a punto de quebrar, en situación muy grave económica, financieramente, tú realizas una inyección de capital a manera de rescate financiero. Ya, ¿cuántos rescates financieros ha tenido Petroperú? Ha tenido varios, pero los últimos, los más recientes han sido este del 2022 y este. Lo que ocurre es que Petroperú no solamente te pide rescate financiero, sino te pide inyección de capital. Así maquillan, digamos, esta figura, ¿no? Entonces, claro, ¿qué cosa es inyección del capital? Repito, esta no es una empresa privada. Si fuera una empresa privada, ¿no? Que haga lo que quiera con su plata. Que haga lo que quiera con su plata. Y los accionistas dirían, bueno, a mi riesgo yo le pongo más dinero porque calculo que en el futuro me va a dar una rentabilidad. Pero Petroperú no arriesga su plata.
Otárola no arriesga su plata, Contreras no arriesga su plata. Cuando se reúne en el Consejo de Ministros, están jugando con la plata de los contribuyentes, no con su plata. Sobre la carta que te envió Petroperú a ti el año pasado, en un párrafo dice lo siguiente: a lo largo de sus más de 53 años de historia, Petroperú ha sido autosostenible, es decir, no ha dependido de fondos del Tesoro Público para su gestión, operación y desarrollo de sus proyectos. Por el contrario, antes de esta situación coyuntural, Petroperú tuvo resultados positivos y durante las últimas 2 décadas aportó al país cerca de 22.000 millones de dólares, como uno de los principales contribuyentes del país en beneficio de los peruanos. Ese es un discurso muy distinto al que tú acabas de decir. No, muy distinto además a que cualquier economista, analista puede decir por qué. Porque Petroperú, acá hay 2 elementos muy importantes. ¿De qué vive Petroperú? Petroperú no vive de explotación petrolera, no vive, digamos, de exploración petrolera, no vive de actividades rentables, económicas, que uno puede decir, ah caramba, está ganando dinero porque invierte y gana. No. Lo que ocurre con Petroperú, y esto tienen que saberlo todos los usuarios, además los contribuyentes, es lo siguiente. Tú tienes un precio de referencia del combustible, la gasolina que consumes en los grifos. Ese precio de referencia lo pone Osinermin, ¿no? Pero Petroperú le vende a las distribuidoras y comercializadoras de gasolina, ¿okay?, cada galón de gasolina que consumimos, más caro, por lo menos un 20% más caro. Cuando nosotros pagamos en una gasolinera 20 soles, 19 soles, 21 soles por un galón de gasolina, estamos pagando por lo menos 4 soles que Petroperú nos ha inflado. Esos 4 soles se van a la caja de Petroperú, pero no porque esté siendo rentable, sino porque está inflando el precio del combustible para que nosotros paguemos más, obligando a la comercializadora a ponernos un precio que es más alto. Las ganancias de Petroperú no son porque sea una empresa rentable, son porque nos ha inflado un precio. Esa es una de las razones principales por las cuales Petroperú tiene tanta liquidez económica, porque literalmente es el único productor de petróleo en el Perú, hay un monopolio de producción de petróleo, y es el que pone al final del día el precio de referencia para los que le compran el petróleo a Petroperú, que son las grandes comercializadoras, Repsol, Primax y todos los grifos y las empresas que tú ves por ahí. Tenemos un tuit de David Tuesta, exministro de Economía, que dice: el simple hecho de que el gobierno esté evaluando un nuevo rescate de Petroperú es una muestra irrefutable de lo que no tiene el más mínimo interés de esforzarse por hacer buenas políticas públicas. Un mal augurio de lo que será el 2024. Ahora, si no se ha tocado el tema del día de hoy, hay la posibilidad de que se hayan tirado para atrás, a que hayan entrado, digamos, en razón, hayan entrado en conciencia, hayan evidenciado que no es el mejor camino ni para el propio gobierno ofrecer un rescate nuevo a Petroperú. No, es que el año pasado no lo hicieron por razones sensatas. El Perú, a ver, la recaudación de SUNAT, que para nosotros, digamos, ya de por sí es una recaudación bastante confiscatoria muchas veces, ¿no es cierto?, porque persigue a los formales y no a los que no pagan, ya cayó 10%. Esos son más de 10.000 millones de soles. El PBI ha crecido 0. Y el presupuesto del Estado ha crecido 12% a pesar de que hemos crecido 0 y a pesar de que la recaudación ha caído 10.000 millones de soles. No le estamos pagando a las empresas constructoras de la reconstrucción con cambio, se les debe más de 1.000 millones de soles. Los programas sociales están con las justas. Mira la ejecución de los municipalidades, los gobiernos regionales. O sea, podría ponerte 500.000 ejemplos para decirte por qué la plata del Estado no se debe ir a Petroperú nunca. 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 Ahora, el mismo Ministerio de Energía lo que ha dicho es lo siguiente: con la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara, la producción de hasta 95.000 barriles de petróleo por día permitirá a los peruanos acceder a precios más bajos, mejorando la oferta comercial en todos los sectores que Petroperú tiene a nivel nacional. Suena bien, ¿no? Suena muy bien, claro que sí. Es una promesa que habría que ver qué economista, digamos, de Harvard, Yale, digamos, Stanford ha hecho, porque acá en el Perú he escuchado ya a varios economistas decir que es imposible predecir eso. Yo sí me puedo aventurar a decir que si en este momento Petroperú se desmantela, ¿ya?, y pones el precio de la gasolina con Osinermin regulándolo
con más inversión privada en los pozos petroleros que le hemos regalado a Petroperú, con una comercialización más transparente de la gasolina, con una reforma del sistema de hidrocarburos que tiene varios elementos ahí por mejorar, el tema de gas natural, gas licuado de petróleo. Hay muchas cosas que hacen en el sistema, en el sector de hidrocarburos. Tú mejoras todo eso, desmantelas Petroperú y algo te apuesto que baja el combustible. Cuando ya el año pasado tocamos el tema de la privatización de Petroperú, cada vez que Petroperú es tendencia, siempre alguien dice a privatizar Petroperú. Había gente que decía, si se fuera a privatizar, al día siguiente sí tendríamos una alza significativa del precio de la gasolina. Otros decían, no se puede, es imposible, porque ¿quién va a querer comprar una empresa así? Otros decían, se puede hacer de manera paulatina. ¿Cuál sería el camino viable, un camino responsable para deshacernos de Petroperú? Bueno, a ver, yo conozco el sector de manera relativa y creo que bastante bien, pero en este término sí es bastante complejo. Lo que han propuesto algunos especialistas no es necesariamente privatizarla por completo, sino separar sus unidades. Tú tienes la unidad de exploración de Petroperú, que es más o menos como, iba a ser una broma muy mala, digamos, pero un jugador de fútbol que no tiene piernas, digamos, ¿no? Entonces, esa unidad podría desaparecer inmediatamente. Tienes la unidad de explotación de petróleo, de explotación de petróleo de Petroperú, que Petroperú no explota petróleo hace décadas. Por lo tanto, es mucho más eficiente y por lo tanto rentable que lo haga un privado. La unidad de explotación de Petroperú la puedes desaparecer. Luego tienes la parte de comercialización, tienes la refinería, tienes, digamos, la parte de transporte, tienes otros elementos que efectivamente pueden seguir subsistiendo en el mercado, pero de manera separada, como unidades que pueden ser rentables porque su propia operación tiene demanda, tiene oferta, tiene un mercado, tiene clientes. Entonces yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Pero todo pasa, digamos, por el directorio de Petroperú. El directorio de Petroperú, recordemos todos, para empezar es puesto a dedo, totalmente a dedo, número uno, y número dos, no pertenece al FONAFE. Petroperú es una empresa del Estado que no está en el Fondo Nacional, digamos, de las empresas del Estado, que tienen una regulación, que tienen un control del presupuesto, que tienen una serie de límites y requerimientos para poder invertir, para poder gastar. Petroperú se escapó de ahí hace muchos años y hace lo que le da la gana. O sea que la privatización de Petroperú dependería de Petroperú mismo. En este momento, claro, no puede hacer nada con Petroperú si su directorio y su gerencia sigue siendo pues puesta a dedo por los políticos. Justo veo acá un tuit de Hans Rothdiesser, alguien le pregunta, disculpa la ignorancia, ¿cómo es que se puede privatizar Petroperú? ¿Es solo decisión de Dina o se debe hacer algo como lo está haciendo Milei? Y lo que responde él es, sería decisión del Poder Ejecutivo. La discusión que deberíamos tener es la modalidad que nos conviene para perjudicarnos menos. Ten en cuenta que Petroperú ha sido tan mal llevada que sus deudas superan varias veces todos sus activos. Venderla sería bien difícil. Sí, sí. O sea, pero dependería del directorio de Petroperú en coordinación con Dina Boluarte o cómo sería la figura. Lo que pasa es que, a ver, financieramente tienes que reestructurar lo que tienes, ¿no? Entonces ya, pues, tienes que generar un equipo para que reestructure la deuda de Petroperú. Pero cuando tú tienes una empresa que tiene varias unidades y algunas están quebradas, vas quitando cosas, pues las vas eliminando, las vas vendiendo, ¿no? La exploración, por ejemplo, Petroperú no siquiera tienes que venderla ni hacer nada, simplemente tienes que hacer que otra vez Perú Petro, que lo hacía muy bien hace algunos años, Perú Petro debe licitar a empresas privadas los pozos petroleros, no dárselos a Petroperú, número uno. Entonces le quitas a Petroperú esa función de exploración simplemente sin hacer nada, no necesitas una ley para hacer que Petroperú deje de explorar. En el caso de la explotación va igual. Le acabamos de regalar pozos petroleros a Petroperú para que vuelva a tener caja cuando no sabe explotar petróleo. Se la das a los privados que además querían competir, estaban compitiendo y los quitaste del camino. Entonces la explotación tampoco tienes que hacer nada legal, ni ninguna norma o decreto o ley tiene que aparecer. Lo que pasa es con el núcleo, la refinería de Talara sobre todo, ¿no? Digamos, la parte de la comercialización y la distribución del petróleo, ahí es donde va a tener que haber una reestructuración de la deuda, otra vez con plata de los contribuyentes, pero para hacer que sea rentable mucho más pequeño y que efectivamente los privados puedan invertir en eso, ¿no? Bueno, esperemos que las altas esferas escuchen tus sabias palabras para deshacernos finalmente las de todos los peruanos sensatos, blanco. Las sabias palabras de todos los peruanos sensatos que saben que Petroperú no debería existir ni recibir ni un sol más. José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, estuvo con nosotros en Mundos Paralelos. José, gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos una noticia última.